Buen día, qué gusto me da verte en este precioso miércoles que Dios nos concede en este nuevo horario de verano, bueno, horario de invierno mejor dicho. Y bueno, pues gracias a Dios seguimos con nuestra enseñanza que creo que ha sido de mucha edificación y fortaleza para nuestras vidas. El estado del corazón, ¿ok? Sumamente importante el estado del corazón delante de Dios. Por eso, como creyentes, tenemos que estar continuamente cuidándolo, protegiéndolo, guardándolo, como la Escritura dice. Por eso es que no podemos vivir a la ligera, sabiendo que el corazón es de suma importancia para Dios, porque el hombre mira el exterior, pero Dios mira lo más profundo de nosotros, que es el corazón. Así que en nuestra lección de hoy vamos a hablar acerca del corazón incrédulo. Y voy a usar como base bíblica Hebreos capítulo 3, versículo 12, que a la letra dice de la siguiente manera: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Encontramos una exhortación del escritor de Hebreos que va dirigido a los cristianos, a los creyentes hebreos que estaban en una situación grave. Algunos se estaban apartando de la fe, algunos estaban a punto de apostatar de la misma, y el escritor les hace una advertencia que de una manera coloquial dijera así: que no caigan en una condición donde su corazón como creyentes se llene de incredulidad y esto provoque que nos apartemos de Dios. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere la Biblia cuando habla de la incredulidad de un creyente? Se refiere cuando tu vida espiritual inicia como un fastidio, una molestia, una irritación de corazón. Esto es causado por los sinsabores de la vida, por las continuas luchas que libramos día con día. Si a eso le añadimos las tentaciones o cosas que muchas veces nos hacen sufrir, le añadimos el desánimo, a veces la debilidad espiritual, todo esto provoca que el corazón del creyente tenga una dificultad para creer y para confiar en el Señor. Así que los discípulos vivieron con el Señor momentos muy especiales, pero también estos mismos discípulos vivieron momentos de duda, de inseguridad y de incertidumbre, como todos nosotros. Pues al ver al Señor apresado, maltratado e incluso crucificado, les costó trabajo creer que el Maestro resucitaría. Entraron en una situación que probablemente muchos de nosotros también hemos pasado. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 9, nos muestra esto que ocurrió con los discípulos. Dice la Biblia que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. ¿Qué fue lo que provocó que los discípulos de Jesús tuvieran ese tipo de incredulidad? Las circunstancias adversas que en un momento empezaron a ocurrir en la vida de los discípulos. Y esto provocó, incluso al ver a Cristo crucificado, esto provocó que ellos desarrollaran incredulidad, aunque ellos se llamaban creyentes. Ahora, Marcos 16:2, miren lo que la Biblia dice.
Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun ellos creyeron. O sea, los discípulos no creyeron al anuncio de María Magdalena. Después a estos 2 discípulos les vuelven a mencionar lo mismo, pero tampoco creyeron y se llamaban creyentes. La pregunta es, ¿somos creyentes o somos incrédulos? Porque estos discípulos del Señor, aunque se decían creyentes, estaban actuando como incrédulos. La Biblia sigue diciendo, Marcos 16:14, finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, escuche, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La pregunta es, ¿somos creyentes o somos incrédulos? Porque Jesús se aparece a ellos y les reprocha su dureza de corazón, porque no creyeron el mensaje de María Magdalena y de los otros que estaban anunciando que Él había resucitado. Esta palabra reprochar quiere decir regañar duramente. O sea, Jesús les reprochó, los regañó, los reprendió con dureza, les recriminó su incredulidad, el corazón incrédulo. O sea, Jesús los reprendió por su incredulidad, por su dureza de corazón. Y esto nos muestra que uno de los peores pecados en un cristiano o que un cristiano puede cometer es la incredulidad. La incredulidad en un cristiano es un rechazo a la palabra de Dios, es un rechazo a todo su consejo, a la obra del Espíritu Santo que fue enviado y fue dejado en esta tierra para nuestra ayuda. El Evangelio de Juan dice que Jesús anunció que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos convencería de pecado, justicia y juicio. Entonces el Espíritu Santo está aquí para enfrentarnos, para redarguirnos, para convencernos. Pero cuando un creyente es incrédulo, está rechazando la obra del Espíritu Santo. Pablo testifica al rey Agripa y el rey Agripa decidió no creer. En Hechos 26-27, Pablo estaba ante el rey Agripa y él empezó a exponer el mensaje del Evangelio y vio la cara del rey Agripa que quería creer. Y dice el verso 27 que Pablo le dijo: ¿crees, oh rey Agripa? ¿Crees a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Él estaba entendiendo, pero él decidió no creer. Así que la incredulidad en todas sus formas es una afrenta directa a Dios y una resistencia abierta a la obra del Espíritu Santo. Por eso es que la Escritura dice, primera de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios o no cree en las Escrituras le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado su vida eterna, nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, por eso es que la incredulidad de corazón es un gran pecado. ¿Por qué? Porque rechaza el testimonio, o sea, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha dejado en las Escrituras. Incluso el escritor a los Hebreos está diciendo que el pueblo de Dios no entró al reposo del Señor por 2 razones fundamentales. Número 1, por su incredulidad. Y estamos hablando de su falta de fe. Y número 2, por su desobediencia. Pues la incredulidad
da a luz siempre la desobediencia. Así que es esencial esta razón porque Israel no entró a la tierra prometida. Por eso fue. Ahora la pregunta es, ¿puede un cristiano caer en un corazón incrédulo? Claro que sí. Pregunta, ¿puede un cristiano apostatar de la fe? Claro que sí. Por eso el escritor a los Hebreos en nuestro versículo de inicio, Hebreos 13:12, dice, mirad hermanos, está hablando a los hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La escritura nos da una advertencia y nos está diciendo, cuídense de que el corazón se llene de incredulidad y que cuando esté lleno de incredulidad los haga apartarse del Dios vivo. Y esta palabra apartar en el original quiere decir desistir, quiere decir desertar y quiere decir apostatar. Entonces, el apóstata primero es incrédulo. Por eso es sumamente importante que guardemos nuestro corazón. La Biblia dice que si tú y yo no tenemos cuidado y nos llenamos de incredulidad, eso nos llevará a apartarnos, nos llevará a desertar e incluso a apostatar de la fe. Por eso es que Jesús en su enseñanza en los evangelios siempre hablaba de ello. Por ejemplo, Lucas 8:13 habla de la parábola del sembrador y hace una mención en el 8:13 del evangelio de Lucas, y los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. Y apartan, afistemi, es la misma palabra, ¿ok?, del escritor a los Hebreos. Desistir, desertar o apartar. Por eso es que muchas veces miramos gente que por años sirvió a Dios, que por años predicó, pero un día ocurrió algo, se apartaron de Dios. Y es algo increíble y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Lo que pasa es que algo pasó en su corazón. Probablemente su corazón se llenó de incredulidad y la incredulidad lo llevó a apartarse para después apostatar. Por eso el Nuevo Testamento está repleto de exhortaciones respecto a no apostatar. Primera de Timoteo 4:1, el apóstol Pablo dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán. Es la misma palabra, afistemi. Apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La Biblia advierte que muchos abandonarán a Dios por estar escuchando espíritus engañadores. Así que nosotros tenemos que estar bien alertas a todo esto, ¿ok? Por eso es que volvemos al libro de Hebreos, en el 3:13 de Hebreos. La Escritura nos dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso es que es importante, la palabra exhortarse unos a otros llama a llamar cerca, llama a alentar, a amonestar. Por eso es que continuamente tenemos que estar haciendo esto, exhortándonos unos a otros, para que el corazón no se nos endurezca por el engaño del pecado. La Escritura dice que somos hechos participantes de Cristo si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Por eso, mi amado hermano, yo quiero exhortarte en el día de hoy a que la incredulidad no venga a tu corazón, porque si la incredulidad viene a tu corazón, eso te va a llevar a la desobediencia. Y la desobediencia nos lleva a la rebelión a Dios.
Y la rebelión contra Dios nos lleva al endurecimiento del corazón. Y un corazón endurecido nos va a llevar a la apostasía y nos va a terminar alejándonos de Dios. Por eso es que es sumamente importante, y vuelvo a lo mismo, que nuestro corazón sea cuidado. Por eso al inicio de esta serie vimos el libro de Proverbios, que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón. Hermano, si tu corazón está herido, lastimado, arréglalo, sánalo, para poder permanecer en Cristo y podamos ser fieles. Pero si nosotros descuidamos el estado de nuestro corazón y permitimos que nuestro corazón se convierta en un corazón incrédulo, vamos a sufrir las consecuencias. Si Dios a través de esta enseñanza está hablando a tu corazón, hermano, y tenemos que arreglar ciertas situaciones de cualquier índole, si esto está haciendo que tu devoción, tu pasión, tu compromiso con Dios empiece a menguar, revisa tu corazón. Puede ser que la incredulidad empezó a llegar a tu corazón. Si has perdido el deseo, si has perdido el anhelo que antes tenías de buscar a Dios, de caminar con Dios, de hacer la voluntad de Dios, si el día de la reunión, no sé, dominical, ya no tienes ese deseo que te impulsaba a levantarte, a bañarte, a irte con gozo y alegría, y algo está pasando, revisa tu corazón, hermano. Si tu corazón se está convirtiendo en un corazón incrédulo, puede ser que como con los discípulos, las luchas, las situaciones, ahora la opresión que vino sobre el cuerpo ministerial del Señor, la persecución, ahora ven a Jesús encarcelado y después lo ven crucificado, eso los llevó a apartarse, a que viniera la incredulidad a ellos, tanto así que cuando les predicaron o cuando les anunciaron Cristo ha resucitado, no lo creyeron. Por eso es que ahora, cuando la gente te comparte, como que hay una dureza en tu corazón, como que ya no hay ese gozo que antes tenías. Amado hermano, te animo de verdad a que revisemos nuestro corazón y que lo cuidemos de que se convierte en un corazón incrédulo, porque lo que sigue es que nos apartará del Dios vivo. Si tienes tu corazón herido, lastimado, por cualquier circunstancia, es tiempo de arreglarlo. Oro al Señor de verdad, que esta exhortación de las Escrituras nos haga reflexionar y pensar acerca del estado de nuestro corazón. Y lloro al Señor de verdad, que esta advertencia no solamente era para los creyentes hebreos, es para los creyentes del siglo XXI. Hermano, yo te invito a que después de este mensaje tomes un tiempo para meditar en el estado de tu corazón. Y si tienes que arreglar algo, arréglalo. Y si tienes que soltar algo, suéltalo. Y si tienes que perdonar algo, perdona. Si no es por el momento, y esperando que Dios trate con tu corazón y tu vida, estamos a tus órdenes. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.